Leo Aldana y Mariana Marval. Por Onda, la superestación. 3:01 de la tarde, empieza la segunda hora de Onda Beat. Tú no te vas a querer perder esta conversación, así que quédate allí, sintoniza, no te bajes del carro, mantén la computadora prendida, donde sea que estés en tu trabajo. Gracias a las personas que pues reportan sintonía, que nos están escuchando, no nada más a través de nuestro dial 107.9, sino también a través de Mundo UR en vivo, nuestro canal de YouTube. Tenemos un comentario por allí, ¿verdad? Ana dice, hola, buenas tardes, gente hermosa de Onda Beat, en especial para Mariana y Leo Aldana, tan bello. ¿Cómo están? Me encanta el merengue. Me saludas en vivo a la radio desde la organización Los Próceres. Saludísimos. En Barinas, imagínate, Emily, saludos para allá. De aquí, de Caracas hasta Barinas. Y qué rico el merengue. Yo coincido contigo. Aunque quien tengo de invitado, bueno, no, también tienes ahí el merengue en tus venas. Pero también la gaita, muchas otras cosas. Ya tú me vas a contar un poco cuál es tu gusto musical, pero estoy muy bien acompañado. Y está conmigo Rojita, él es ex manager de Guaco, 27 años estuvo pues al mando en ese trabajo, ¿no? Siendo manager de una agrupación tan importante como lo es Guaco y unas leyendas, ¿no? De la música venezolana. Y hoy queremos hablar un poquito de esa función, ¿no? ¿Qué hace un manager en la vida del artista? ¿Por qué es importante un manager? Y muchas veces, pues, uno lo dice, uno que no está dentro de la industria musical per se, y uno piensa, sí, el manager, pero la verdad es que hay veces que no sabes qué es lo que debe hacer un manager, ¿no? Y cómo se llega a ser manager. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, no, gracias a ti por venir y por darnos esta abrebocas, ¿no? De lo que es el mundo en el cual tú te manejas. Bueno, ¿Cómo ha sido ser manager? Porque no debe ser nada fácil tampoco. bueno, y el mundo del entretenimiento siempre va a abrazar al artista. El artista es como que el inicio de todo. Si tienes Claro. un buen artista, lo vas desarrollando gradualmente, siempre y cuando el artista te abrace a ti y te lo permita, ¿ok? Yo tuve la dicha y esa gran felicidad de trabajar con Juan Sala, con Gustavo Aguado, desde el inicio. Yo estudié ingeniería eléctrica. O sea, crecieron juntos, imagínate. Sí, ojo, nosotros Ingeniería eléctrica. Llegó un tiempo que estábamos grabando aquí en Caracas y no teníamos casa. ¿Okay? Entonces empezamos a hospedarnos en el Hotel Uslar, Montalbán, por allá. Wow. Y el estudio nos quedaba lejísimo. Entonces teníamos pocos carros. Total, fue un sufrimiento el comienzo, pero todo el mundo abrazó al grupo y muchas empresas, muchos empresarios nos confiaron y nos apoyaron de tal manera que, mira. ¿Y cómo llegas tú de ser ingeniero eléctrico o estudiante de ingeniería eléctrica a estar en un proyecto como Guaco? Bueno, yo nací aquí en Caracas, pero me crié en el estado Zulia. Estudié en Luz. Claro. ¿Okay? Estudié en el Pedro Emilio Colón, una carrera que nunca entendí por qué estudié organización y métodos. Ok. Pero un grupo grande de amigas, tienes que estudiar. Y yo estudié organización y métodos. Pero me fascinaba mercadeo y publicidad. Llamaba mucho la atención. Pero el único cargo que había para entrar a trabajar en Guaco era de ayudante, de atrilero, de recoger cable. Pero ya te llamaba la atención estar en una agrupación musical. De algún modo tenías mi papá fue músico, mi papá era trombonista y tenía una orquesta de salsa. Okay. La combinación 77, cuando aquí en el 76 se hizo la Dimensión Latina, en el estado Zulia se armó la combinación 77. Qué bien. Mi papá era trombonista y mira, chévere. Tenías ese acercamiento. Y empecé a ir a compañías de sonido para aprender cómo se maneja una consola. Ok. Entonces, yo era el técnico de la combinación 77. Okay. Mi papá compró cornetas, consolas, micrófonos, todo el equipo bien la orquesta. Y en algunas oportunidades, Alfonso Pompo Aguado León, que Dios lo tenga en su gloria, iba a pedir apoyo. Necesito cornetas, necesito unos micrófonos. Y en una de esas oportunidades yo le pregunté, Pompo, a mí me gustaría estar en Guaco. Y él me dijo, pero es que no hay chance, no hay. Ya no hay vacantes. Todo está ocupado. Y yo, bueno, pero así sea trilero. Y él
muerto de risa, me dice, bueno, ahí sí puede ser que... Ahí tenemos, que ahí necesitamos ayuda. Y claro, yo entré feliz. Yo era el ingeniero de sonido de la orquesta de salsa de mi papá y era trilero de Guaco. Qué bien. Viajábamos en un camión, adorábamos ese camión, o sea, total. Y el ABC del entretenimiento, yo empecé a trabajar con productoras que traían giras de artistas y yo era el asistente de producción de la gira. Ya. Ya te imaginas todo lo que hicimos. Ya. Claro, pero desde abajo, empezando desde un rol como el atrilero, vas conociendo la industria desde todos los puntos de vista. Siento que así es como tienes que comenzar, para tú ¿verdad? Entender el negocio y cómo se mueve todo, ¿no? Pero perfecto, de tal manera que, mira, yo cuando me gané años después la dirección técnica del grupo, yo ya le hacía la dirección técnica a otros artistas. Okay. Y otras productoras cuando traían sus artistas a Venezuela me daban a mí la oportunidad y nos fuimos relacionando. Ahora, la dirección técnica es algo distinto del managing. Claro. ¿No? Hablemos de esas dos, ya que lo traes a colación, ¿no? ¿Cuáles son los roles del manager y cuáles son los roles de, bueno, un director técnico, por ejemplo? Ok. Yo ensamblo la vida de un artista con la del director técnico, porque es el que va a supervisar que técnicamente lo que el artista necesita se lo cumplan. El manager va a estar en un cargo por encima de él, pero el manager tiene que encargarse de elegir bien un buen director técnico. Ok. Que esa tiene que ser una de las funciones vitales. Toda la estructura arranca el artista, el director musical, que es el enlace para que todo pueda fluir de ensayos, chequeo de sonido, todo lo que necesita cristalizar un show en vivo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, claro. tú vas a ir desgranando todas las funciones de un manager. Claro. Hay un gran manager y productor español que empieza a pelear con todos los artistas y le dice, un manager no es un vendedor. Un manager no tiene que vender shows tuyos. Y yo digo, nosotros lo estamos haciendo al revés, pero somos felices. O sea, porque tú sí vendías al artista. Claro. Tú estabas ahí ofreciendo, mira, te tengo un toque por acá, estoy pendiente. Todas las estrategias van alrededor de una venta. Ajá. Todas las estrategias de un artista tienen que estar girando a que se cristalice en una venta o un intercambio. Sí. ¿Qué característica tiene que tener un manager profesional y personal, ¿no? Ser un buen vendedor, podemos decir que puede ser una, Mira, a tu modo de ver. Pero también ser una persona empática con el artista y bueno, saber cómo mover las piezas alrededor de la personalidad de ese artista, asumo también, ¿no? Tienes que conocerlo muy bien. Sí. Lo vital es el artista, esa es la base. Que exista una buena relación, una buena confianza, ¿ok? Y aprender a delegar. Aquí el secreto es delegar y unir un buen equipo para que puedan todas tus funciones, porque si no, las 24 horas no te alcanzan. Claro. O sea, Claro. olvídalo. Y yo me pregunto, Rojita, por ejemplo, yo veo ahora, es muy común que de pronto la mamá del artista se convierte en el manager, el papá del artista se convierte en el manager. Lo vemos con Karol G, lo vemos con las Kardashians, que Kris Jenner se ha vuelto también, bueno, la creadora y fundadora de ese imperio que bueno, le procuraron sus hijas. Y yo me preguntaba, y me he preguntado siempre, una cosa es que yo sea mamá, pero eso a mí no me hace una manager. O sea, realmente es como el profesor. Yo soy mamá, pero yo no soy profesora de inglés, que el inglés se lo explique la profesora de inglés, que lo va a hacer mejor que yo, ¿no? Como esa gente sí logra, al parecer, al menos desde afuera, vemos que con éxito han logrado esas posiciones. Vamos a hablar de eso un poquito más a esta hora. Voy a hacer publicidad y yo vuelvo, no te vayas, ¿no? Con eso, ¿no? Porque le había dejado la pregunta antes de hacer publicidad, que, bueno, la pregunta de las 1008, me imagino que es un tema que has visitado antes, Rojita, y es los papás y mamás que están en modo manager con sus familiares, ¿no? Con sus hijos, que son artistas. Lo vemos en casos públicos y notorios como puede ser Karol G, que siempre habla de su papá como su manager. Lo vemos con las Kardashians, que su momager, como se dice así el término en inglés, mamá manager, ¿sabes? Es como la mamá y la manager. ¿Eso te parece
que tiene sentido. Obviamente vemos que sí, a ellos les ha resultado, ¿no? Pero me pregunto, oye, zapatero a su zapato, ¿no? Si tú mañana me dices, no sé, ponte a construir, bueno, yo no soy ingeniero, no, yo no sé, o sea, mi hija puede querer una casa, pero yo no se la sé construir. Entonces, Claro. hay veces que la pregunta es, ¿sabrán hacer el trabajo estos papás o mamás? A ver, hay unos temas de estos grandes talentos que tienen cómo contratar una estructura alrededor de. O sea, a Claro. Carol no le va a faltar nunca nada, Claro. ¿ok? Porque tiene una superestructura de comercialización, de marketing, de mercadeo, de venta. O sea, tiene absolutamente todo. Y el rol principal del manager, sí, es su papá. Todo tiene que ver con el papá. Pero el papá Delega. sí, a gerenciar y delega. Claro. Aquí el secreto más importante de todos estos padres, madres, hermanos, Familiares, sí. novios. Hay veces que los novios de las artistas, no, yo voy a ser el manager. Chévere. Arriesgado yo. Pero También, déjeme decirles. aprende a delegar, asesórate para que todo funcione. Claro. Porque evidentemente llega un momento que ellos como figuras, como que se van a estar consiguiendo en el hogar a cada rato Ujú. y van a mezclar los temas Sí, empresa familiar, y con todo lo que eso terminan conlleva. en discusiones. Pero bueno, yo siempre digo que lo ideal es las estructuras. Si logran hacer una estructura de marketing, de mercadeo y de booking, el vital de que cuando el artista necesita comercializar su talento, va a terminar en una agencia de booking, a juro. ¿Ok? Amén cuando el manager logra hacer todas las funciones y el tiempo le alcanza. El manager está en contacto con esta agencia de booking. ¿Cómo funciona? Mira, la agencia de booking te dice, mira, te tengo estos 5 festivales para pautar a tu artista. Y se encarga el manager de bajar esa información y decirle al artista, mira, tenemos estas propuestas. Sí, y hacen la tormenta de ideas, Ujú. ¿ok? Y seleccionan. Hay muchas veces que el artista le da libertad plena al manager. Escoge tú, escoge lo mejor y te acompaño siempre. Pero nosotros siempre vamos a involucrar al artista. Ayúdame a seleccionar porque si nos equivocamos los dos. Claro. Claro, me imagino que después de tanto tiempo trabajando con alguien o de un tiempo, conoces mucho los gustos de la banda, del artista y del proyecto y sabes a dónde quieren ir. Probablemente esas decisiones se toman de una manera más automática, ¿no? Por ejemplo, en tu paso por Guaco, que estuviste 27 años con ellos, asumo que en algún momento entendías tanto pues el espíritu de la banda que podías tomar ciertas decisiones y luego sencillamente comunicarlas o cómo se Mira, daban. El grueso siempre fue en consenso, el grueso. Porque Guaco tiene la dicha de tener a Gustavo Aguado León al frente. Claro. O sea, esa es una tremenda universidad de la música, del entretenimiento. Por supuesto, él también se equivoca, como me equivoco yo. Ujú. Entonces, en el caso de Guaco era más fácil. Involucrábamos a veces a Juan Sala en las direcciones de esta estrategia, vamos a llamarlo, y se hacía una mesa de trabajo. Mira, ¿están de acuerdo? Claro. Muchas veces había luz verde. Mm. No, hazlo. ¿Y no te ha pasado en tu carrera con diferentes artistas que te hayan dicho mira, yo acepté un festival y no te había contado? O sea, Sí, que obviamente claro. primero lo cuadran por otro lado y después te echan el cuento. Mira, Pero- mañana vamos para tal lugar. Pero por supuesto, claro, y nunca va a dejar de Eso va a pasar. Sí. Eso es parte sí, Mira, claro. yo de recuerdo hace años que me llegan los de Cuarto Poder Ujú. y me llegaron con un disco de 10 temas. Me dicen, no tenemos cómo financiarnos, no tenemos. Y yo, ok, yo ando full, manejo los artistas míos y manejo los de Irving Flores. Irving tenía como 7 artistas pegados, Vocal Son, Voz 20, Cupay, Wow. Mermelada. Gentío. Entonces en la oficina yo manejaba el booking de todo ese grupo de artistas, más los míos. ¿Ok? Entonces asumí el reto con Cuarto Poder. Yo, bueno, ok, yo los voy a ayudar. Pero estas no van a ser mis condiciones. Voy a manejar primero estos 2 temas y el tercer tema va a ser Arenita Playita. Y ellos me dijeron, no, ese tema no nos gusta, ese tema lo grabamos como algo chévere, así como Por diversión. Exacto. Pero no lo vamos, O sea, no lo tomaron en serio. El tema de ellos era que no querían Arenita Playita.
Y yo les dije, mire, Arenita Playita les va a dar comida por 3 o 4 años Y así fue. y déjenme trabajar. Wow. Claro, yo para poder pegar, Y déjeme trabajar. para Me yo poder encantó. pegar Arenita Playita, hice 10.000 discos y los repartí en las lanchas Ah, a nivel wow. nacional. Todos los lancheros. Qué buen trabajo. Tengo que ir a Morrocoy. Voy a repartir unos discos. Echa tu cuento, Rojita. Quería una vacación. No, es que tiene que ser en Los Roques. Pero es Tiene que- que ser en la población de pero- Los Roques que van a... Pero ojo, funcionó. Funcionó al pelo, te digo. Hasta el sol de hoy, un temazo que no dejó de Sí, sonar. claro, el no, el no. tema del verano del momento y sigue Y siendo. en Los Ángeles lo pautaron en varias series. No, o no, sea, y no hay, o sea, no hay ida a la playa en un carro que tú te montes y no pongamos esa canción en el playlist. Vamos no, a estar claros. que es una O maravilla. sea, que tenías tu ojo, es que bueno, una persona que tiene mucha trayectoria como tú, obviamente ya tienes ahí una curaduría intrínseca en ti, No, obvio. vale, o sea, ahí uno disfrutó mucho con Chininacho, Tecupae, Calle Ciega, Mm. ¿ok? Yo manejaba punto 5 y después el escuadrón que lo agarró Lisandro, Imagínate. que yo fui feliz porque él dijo, no, yo quiero ese género urbano, perfecto. Tómalo. Yo me quedo en la oficina de Booking. Y eso es lo que estás haciendo ahorita, Booking. Sí. De acuerdo. Sí, sí. ¿Dónde vamos? Ya te tengo que despedir, Rojita. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo hacemos? O algún artista que esté interesado, pues obviamente, en hacer contacto contigo, Rojita, que yo no sé. La cuenta, la cuenta de Instagram, ¿Cuál es? @pro de Rojas. Prod Rojas. Sí. Excelente. Ese es Y ahí mi estás Instagram. activo con los bookings, Sí, activo. sí, sí, ¿También manejas artistas o ya estás solamente dedicado al booking? Trato que no. Ok. Pero, por ejemplo, en estos días me reuní con Simón Díaz Jr. Mm. Estuvimos hablando, pero muchísimo. Y de esa manera hay que seguir trabajando. Ok. No estás cerrado, pero ahora mismo estás enfocado en los bookings. Sí. @Rojas. Ajá. Ahí está, bueno, mi querido Rojita, quien hoy nos ha acompañado. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos de No, tu por día, favor. de tu trabajo. Estás bienvenido, este es tu espacio. Además que, bueno, tienes que conocer a mi compañero, seguramente ya lo conoces, Leo Aldana, @Leo Aldana. Y bueno, nos encanta conocer de ti. Siento que me quedé con tantas preguntas por hacerte, así que tenemos una buena excusa para que vuelvas y sigamos hablando de todas las cosas que suceden, ¿no?, en el trascámara de la industria musical, que son infinitas y la gente pues no tiene ni se imagina. Nosotros a esta hora despedimos a Rojita, ex manager de Guaco. Hoy estamos hablando sobre la función del manager como tal, que bueno, es tan extensa, y gracias por toda la información que compartiste. Voy a hacer una pausa, ya venimos.